Vamos a compartir la escritura en ese mismo sentido. Saludamos a todos. Están conectados con nosotros en las redes sociales, hermano, y bendecimos a todos los que nos ven y, hermano, creyendo que el Señor se va a glorificar en esta preciosa tarde. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Y vamos a abrir la Biblia allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, estamos ahí en el verso 17, parte del verso 17, y vamos a hablar hoy precisamente, hermano, de una espada, la espada de la oración, gloria a Dios, la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Dice así la Escritura: tomando también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu. Mire qué interesante esto, hermano. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, hermano, con este verso usted ya tiene la responsabilidad de orar por los santos. Amén. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. Entonces el que está a la par suya es un santo de Dios. Amén. Quizás no es santo de la manera tradicional como le llaman hoy a la gente, ¿verdad? Sino que es santo porque Dios dice que es santo. Amén. Somos un pueblo santo, por lo tanto Dios lo dice así y Dios manda. Amén. Dios dice que somos santos, así es que quizás usted, al que está a la par suya, le sabe algunas cositas, quizás, ¿verdad? Pero Dios dice que es santo. Amén, amén. Entonces dice que debe de orar, amén, perseverando, dice, y con perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Cuando dicen amén a eso. Y vamos a hablar precisamente de este punto. No sé si vamos a lograr cubrir todo lo que leímos, hermano, ¿verdad? Pero vamos a hacer el esfuerzo sin que nos pasemos del tiempo, ¿verdad? Pero vamos a entrar al poco tiempo, ¿verdad? Que tenemos, hermano. Y me llama mucho la atención porque habla de la espada del Espíritu. Fíjese, la espada del Espíritu, que es, ¿qué dice ahí? Ahí mismo da la respuesta, ¿verdad? Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta frase palabra, hermano, vamos a explicarla un poco, porque sí es importante que nosotros entendamos, y Dios nos ha venido hablando en los meses pasados, semanas pasadas, hermano, de lo que Dios está haciendo con nosotros, de lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo hoy con nosotros, y de la necesidad, hermano, de que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios y sobre todo escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice amén a eso usted. Entonces fíjese esta frase, palabra, y quizás hay muchas definiciones, pero vamos a ver, por lo menos vamos a ver 3 definiciones de palabra. En el griego, por ejemplo, la primera es, hermano, rema, ¿verdad? Rema, que se traduce como los dichos de Dios. Dichos de Dios es la palabra rema.
La segunda palabra es la palabra logos. Logos que está asociado con lo escrito, lo que ya está, hermano, escrito. Amén. Los dichos o la palabra. Esto, por ejemplo, que ya pasó, que fue revelación, que sucedió. Esto es la palabra de Dios. Esto se llama logos, la letra, lo que está escrito ya. La tercera palabra que tengo yo aquí escrita, hermano, es la palabra stoma, con S, estoma, que también es palabra, pero se refiere a palabra relacionada con la boca del hombre, de lo que sale del hombre. Es palabra, pero está asociada con la palabra del hombre, lo que dice el hombre, lo que sale del hombre, de la esencia del hombre, de la naturaleza del hombre. Quizás cuando se habla de palabra o la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, a veces no se toma en cuenta otras palabras como esta estoma. Quizás usted había escuchado el rema, había escuchado el logos, ¿verdad? Pero quizás no había escuchado esta tercera palabra o esta definición de esta palabra que el griego dice stoma, que es también, hermano, palabra que implica lo que sale del hombre. Ahora fíjese, vamos a ver ahí en segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, porque vamos a explicar en la Biblia qué dice la Biblia acerca de la palabra rema, de la palabra logos y, hermano, de la palabra stoma. Amén. Pero quiero asentar estas bases en segunda de Pedro 1:19 para que usted pueda ahí tenerla como base. Dice, también tenemos la palabra profética, que es aún más firme, fíjese, y hacéis bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que entender, dice el verso 20, muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quizá la versión que usted tenga diga es de interpretación personal, ¿verdad? Dice aquí interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Fíjese, la profecía, la palabra que salió, y es bien importante que nosotros, hermanos, le demos el respeto y el honor a la palabra de Dios. Amén. Cuando se habla la palabra de Dios y cuando alguien está, hermano, transmitiendo la palabra de Dios, es bien importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que esta es profecía, es palabra que salió de la boca de Dios y que sobre todo, hermano, no fue escrita por una voluntad, ¿verdad? No fue escrita, si podemos decirle en griego, no fue escrita por stoma, por boca de hombres o por sentimientos humanos o porque alguien lo escribió porque me convenía. No. Dice que la palabra, hermano, jamás, dice Pedro, en la versión Reina Valera actualizada, que es la que estoy leyendo, me estoy poniendo un poquito afín con la pantalla para que usted no vea diferencia en ese sentido, ¿verdad? Y no se confunda, porque hay unas versiones que dicen un poquito diferente. Entonces dice, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, que de veras que sí, y lo acertamos y lo creemos nosotros, ellos no hablaron palabra por la vía de estoma, es decir, por voluntad de carne, por voluntad de humana. Ellos hablaron por voluntad de rema, por palabra que sale de la boca y los dichos de Dios. Amén, amén, hermano. Entonces, esto es bien importante para nosotros, hermano, porque debido a que hoy en día, por ejemplo, la gente lee la Escritura, lee la Biblia como un libro de historia solamente, como algo que pasó, y hay religiones, hay sectas, ¿verdad? Hoy en día que no le dan la importancia a lo escrito por Dios, a la palabra de Dios.
Y cuando a la gente, por ejemplo, se le confronta con la palabra de Dios, inmediatamente la gente se defiende y dice, pero eso lo escribieron los hombres, dice la gente. O eso fueron hombres los que escribieron eso. Sí, pero la Biblia dice, y yo creo lo que dice la Biblia, que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios estaba al tanto, aleluya. Dios estaba pendiente, hermano, de lo que se estaba escribiendo. Aunque quizás fueron hombres que, yo no sé, hermano, porque la Biblia dice que todos, hermano, pecamos, ¿verdad? Todos estamos separados de Dios. Quizás no sabemos la condición, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es, hermano, que el Espíritu de Dios estaba ahí haciendo sombra y estaba pendiente Dios, aleluya, de lo que ahí se estaba escrito, ¿verdad? Y contra eso nadie puede pelear. Amén. Nadie puede, hermano, pelear con la voluntad del Espíritu Santo que estaba allí, hermano. Miren, si el Espíritu Santo ha usado, hermano, todo lo que está, hermano, al alcance, ha usado los vientos, ha usado las tormentas, los mares, hermano, ha usado, aún ha usado, hermano, animales. Mire, ha usado animales. Allá aquel hombre le habló, aquel profeta le habló a través de un animal. ¿Entiende, hermano? Ha usado animales como usó a un gallo en una ocasión, que el Señor profetizándole le dijo a Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar. Y hermano, y el gallito cantó, y mire, ese animal obedeció al Señor. Hay animales como aquel pez, ¿verdad? Que le dijo el Señor a Pedro, ve a pescar, y salió, hermano. Y usted sabe que los animalitos no se tragan las monedas así nomás. Los peces no comen monedas. Pero en esa ocasión el Señor le dio una orden a ese pececito. Le dijo, ve y trágate 2 monedas. Y cuando veas un anzuelo, te amarras de él, porque te tengo un propósito. Vas a morir por esta causa, hermano. Qué tremendo eso, hermanos. Y cuando Pedro caza ya al pescado y lo abre la boca, ahí encuentra las 2 monedas. O sea, Dios puede usar, y aún voy a decir algo más fuerte, Dios puede usar aún al mismo diablo. Amén, amén. Dios lo puede usar, hermano, para que quizás haga algo, hermano, que quizás en la mente del enemigo quizás nos está destruyendo, pero en la mente de Dios no, porque Dios cuida de sus santos. Dele un aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, como también ha cuidado, hermano, de la palabra del Señor. Entonces dice, hermano, en el verso, ya terminamos, ¿verdad? Sino que dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, ¿usted cree a esto que estamos leyendo acá? ¿Usted cree que Pedro lo escribió guiado por el Espíritu Santo? ¿O cree usted que Pedro ahí nomás lo puso ahí porque quería? No. Fue el Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, quiero que leamos ahí también. Gloria a Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda. ¿Qué es todo? Esto es, hermano, el logos, lo que está escrito. Todo esto fue inspirado por Dios y útil. ¿Para qué dice ahí la palabra? Para enseñar. O sea que a través de la escritura, hermano, Dios nos enseña. Diga conmigo, Dios me enseña a través de la palabra de Dios. Amén. El logos es para que usted conozca lo que Dios ha hecho. Amén. El logos, los 66 libros, el canon bíblico que tengo aquí en mis manos y que usted tiene ahí en sus manos, hermano, aleluya, nos enseña, nos instruye, así dice ahí, ¿verdad?
La palabra es útil. La utilidad de lo que está escrito es para que a mí se me enseñe. Por eso que es importante que dentro de las buenas prácticas que nosotros tengamos, hermano, es de leer la escritura. Porque la Biblia dice que a través de las escrituras nosotros se nos enseña. Aleluya. Y vamos a ver cómo nos enseña el Señor. Vamos a ver cómo actúa, cómo hace Dios para enseñarnos la palabra de Él. Y cómo hace Dios para que esta palabra, que esta semilla entre en nuestros corazones. Dice, para la reprensión. O sea que también a través de la palabra se nos reprende. Aleluya. Amén, hermanos. Te puede reprender el Señor. Quizás, hermano, leyendo la escritura, el Señor te va a hablar a través de la palabra. Y te va a decir quizás, hermano, mira, ese hombre eres tú, como le habló a aquel rey David, ¿se acuerda? A través de un profeta que llegó, y usted sabe, no vamos a entrar a la historia por causa del tiempo, pero llegó un punto que cuando David, hermano, dio un juzgamiento, ¿verdad? Dio un resultado y dijo, ese hombre debe de morir porque, ¿verdad? Por lo que hizo. Y le dice el profeta, pues ese hombre eres tú. O sea, él mismo se juzgó. La palabra de Dios, hermano, inspirada por el Espíritu Santo, tiene ese poder de reprenderte. Aleluya. Para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso que yo no sé, hermano, qué había en la mente de los jueces que en algún momento en esta nación de los Estados Unidos decidieron un día quitar la Biblia de las escuelas. Yo no sé qué confusión espiritual definitivamente, hermano, sucedió ahí, hermano, para que quitaran la oración de las escuelas y quitaran la lectura de las escrituras, hermano, de los libros de texto, hermano. Pero ahora están metiendo otros tipos de enseñanzas contra la palabra. Han quitado monumentos de los 10 mandamientos en muchas cortes, hermano, y siguen quitando muchas representaciones, hermano, de la estructura que ayuda al hombre a que sea perfecto. Fíjense. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar esta generación? ¿A dónde van a ir a parar aquellas personas, hermano, que no buscan que la palabra los instruya, los dirija, los corrija, los reprende, los enseñe? Hermano, ¿a dónde va a ir a parar la gente que ha dejado a un lado la palabra de Dios? ¿A dónde van a ir a parar los jóvenes, los adultos, hermano, que han hecho a un lado las escrituras? Por eso que cuando Pablo habló de la palabra como una espada, cuando habló que dijo, hermano, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea que el Espíritu tiene, hermano, una palabra en nuestra boca. Aleluya. Tiene una palabra a través de nuestros labios. Tiene una palabra que puede salir, puede, hermano, sacar el Señor, te puede usar, hermano, y puede ser un instrumento en las manos de este Dios todopoderoso. Por eso que le dijo Dios a un profeta, si entresacares lo precioso de lo vil, de lo sucio, vas a ser como mi boca, le dijo Dios. Vas a ser un portador, vas a llevar la palabra mía, será en tu boca. Y por eso, hermano, qué lindo es, hermano, que en nosotros sobreabunde la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Qué lindo que en nuestros labios, que en nuestra boca haya ese agradecimiento, esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, y que cuando alguien solicite o te solicite, tú puedas decir, yo tengo una palabra de Dios. Por supuesto que
hay gente que ha aprovechado de estas verdades y anda hablando lo que no debe de hablar. Por supuesto que hay gente que se ha hecho imitadora de las verdades bíblicas y ha usurpado y ha tomado puestos que no le corresponden. Porque se oye muy bonito decir cuando alguien, por ejemplo, dice, yo tengo una palabra de Dios. Es de respeto cuando alguien dice así. ¿Me entiende, hermano? Es de respeto. Yo tengo ese temor cuando alguien me dice a mí, yo tengo una palabra del Señor. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, el Espíritu Santo ya nos ha anticipado de algunos. Y antes que quizás ellos nos digan, hermano, ya el Señor nos enseñó en su palabra, ¿verdad? De que no es así. Pero muchos están usando esas artimañas para traer confusión al pueblo del Señor. Pero la verdad es que sí, nosotros tenemos que ser la boca de Dios en la tierra. Amén. Sí tenemos que llevar esa palabra y que en algún momento el Espíritu Santo te va a tomar y que tú en algún momento vas a decir con temor, hermano, yo tengo algo que Dios me ha dado que yo quisiera compartirlo, siento algo de parte de Dios para decírselo a usted. Y entonces, hermano, qué lindo es cuando el Señor abre el corazón de la gente y tú y yo nos convertimos en instrumentos con espada de doble filo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Entonces, vamos a ver los ejemplos en la Escritura cuando la Biblia habla de la palabra rema, hermano, que está relacionado con los dichos, con la palabra, hermano, que sale de la boca de Dios. Porque es correcto que cuando usamos el logos, en lo que ya está escrito, es palabra que está escrita, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo Dios, ciertos pasajes, ciertos dichos, ciertos textos escritos ya, en algún momento el Espíritu Santo los puede tomar y te los va a poner en tu corazón para decírselos a alguien. Amén. Ahora mire, leamos ahí en Mateo capítulo 4, donde se asocia esta palabra rema, y dice en Mateo 4, verso 4, gloria a Dios, dice, él respondió, o Jesús respondió y dijo, escrito está. Aleluya. Si lo tiene usted ahí, Mateo 4, 4, escrito está. Aleluya. ¿Y qué más dice? No solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema. Diga conmigo, rema. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema. Aleluya. De todo dicho, de toda palabra, aleluya, que sale de la boca de Dios. Entonces el rema es la palabra del momento. Es la espada del Espíritu en tu boca, en el instante, en el momento. Que puede ser, hermano, como cuando hablamos de los dones del Espíritu, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso, hermano, de los dones de revelación, por ejemplo. ¿Verdad? Que los dones de revelación, usted sabe, ¿cuántos saben que son 9 dones, verdad? Sí. Entonces, cuando hablamos de los dones de revelación, estamos hablando de los dones de, vamos a ver, del discernimiento de espíritus, ¿verdad? Que es la capacidad que Dios le da a una persona de discernir qué espíritu está detrás de las palabras de una persona. ¿Entiende? Que estás discerniendo que esa palabra que esta persona está diciendo no proviene de estómago, de la voluntad humana, sino que hay un mover espiritual detrás de esa persona. Y está discerniendo, hermano, en muchos casos, que es el enemigo que no está edificando esa palabra. Cuando dicen amén a eso. Entonces viene el discernimiento, donde el Espíritu Santo te da testimonio y te dice, mira,
Esto es un espíritu y muchas veces el Señor llama a los espíritus como el nombre. Es un espíritu de confusión, por ejemplo. Es un espíritu de mentira. Es un espíritu de lascivia. Es un espíritu de engaño. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Fíjese, muchas veces también puede venir a través del don de palabra de sabiduría, ¿verdad? De un hecho presente, futuro, o palabra de ciencia, un hecho pasado, presente. O sea que el Espíritu Santo cubre el pasado y el presente y el futuro a través de los dones de revelación. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Mire, qué lindo es, hermano. Por eso que la madurez espiritual es importante en nosotros. La madurez en conocer la palabra de Dios. La madurez en tener una excelente relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Espíritu, hermano, tiene espada y es su palabra. Es como una espada de doble filo que parte, y vamos a ver más adelante hasta dónde puede llegar la palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermano. Entonces, mire, es bien importante que miremos esto nosotros, porque esto es lindo, esto es glorioso cuando hablamos del rema, de la palabra, del dicho de Dios en el preciso momento donde el Espíritu Santo te está hablando, te da testimonio. Ahora, dice acá, sino de toda palabra, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Y aquí no podemos entrar en detalles en todo lo que está sucediendo acá en Mateo capítulo 4, porque aquí está Jesús, hermano, en el monte de la tentación, ¿verdad? Y está el Señor, hermano, en este monte, siendo, hermano, óigame, tentado por el enemigo. Amén. Y no le está citando más que la palabra. Oiga esto, está usando el enemigo la misma, el logos. Fíjese, está citando el enemigo la palabra para atacar a la verdad, para atacar al verbo, que el verbo es la palabra. Jesús es la palabra viviente. Jesús es el verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra o el verbo era Dios. Jesús es la palabra del Dios viviente en vida, hermanos. Imagínense qué confundido estaba el diablo en ese momento. Imagínense qué confundido estaba el diablo, que le dijo: mira, si eres hijo de Dios. Era más que eso, era el verbo, era la palabra viviente, hermano. Mire, allí mismo el Señor lo podía fulminar de un solo, hermano. Pero hizo uso el Señor de la palabra, y por eso que leíamos ese verso, y no podemos entrar en toda la historia, porque entonces nos vamos a desviar del tema. Pero le dijo: mira, escrito está, Satanás, no solo de pan va a vivir el hombre, sino que el hombre va a vivir de la rema, de los dichos que salen de la boca de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Y aquí vamos a soltar algunas claves espirituales, algunas verdades gloriosas, hermano, para salir. ¿Por qué es que la gente está hoy en día turbada? ¿Por qué la gente hoy está, hermano, atrapada con espíritus de muerte, de estrés, de depresión, de soledad, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera? ¿Por qué? Porque ya no vive de la palabra que sale de la boca de Dios, sino que ahora vive del estómago, de lo que sale de la boca del hombre. Ahí anda la gente pidiéndole consejo, hermano, a los hechiceros, consultando, hermano, al brujo, consultando a gente que está más torcida que el diablo, hermano. ¿Entiende?
Entonces, ¿cómo va la gente hoy a vivir? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va a ser cristiano, hermano? No es correcto, y por eso que usted y yo tenemos la responsabilidad de pelear espiritualmente, porque Dios nos ha dado armadura para poder, hermano, óigame, defendernos. Y por eso que dentro de la armadura de Dios, hermano, hemos visto todo lo que es para cubrirse, las armas para protección. Pero hoy estamos hablando de una arma que no solamente te protege, sino que es una arma de ataque contra el enemigo. Amén, hermanos. Es una arma de ataque. Por eso es que es importante que tú conozcas la palabra de Dios y que puedas anular los dardos encendidos del diablo contra tu vida. Que puedas apagar, aleluya. Que puedas también no solamente apagar, sino establecer una declaración de lo que tú eres. Porque a veces solo estamos, y yo quiero que usted piense un momento en aquella persona que puede estar siendo atacada por alguien. Imagínense, hermano, las personas que hoy son el famoso bullying, ¿verdad? La burla de alguien, ¿verdad? Las personas que se dejan manipular por palabras, hermano, por el famoso bullying, hermano, por palabras ofensivas, hermano. Estas personas solamente hacen esto, se agachan quizás. Pero ¿qué tal si estas personas, en vez de, hermano, solamente defenderse, se pararan y se defendieran, estableciendo una personalidad y un criterio de lo que realmente esta persona es? Fíjense que hace mucho tiempo yo fui maestro de niños por muchos años, quizás unos 16 años, hermano. Fui yo maestro de niños de todas las edades. Yo he sido de todas las edades, cuidé un tiempo. Y una vez tuve una jovencita que era un poquito ella gordita, y recuerdo que de mal apodo, fíjese, o de bullying en ese entonces, le decían ballena. Y un día llegó ella llorando. Quizás esto le pueda causar risa a usted, ¿verdad? Pero llegó llorando ella conmigo y me dijo, hermano, pero llorando, muy quebrantada. Me dijo, hermano, yo no aguanto, jovencita, yo no aguanto. Todos los muchachos me dicen apodo, me andan diciendo cosas. Entonces le dije, ¿y qué te dicen? Me dicen que soy ballena. Entonces yo le dije, ¿y tú eres ballena? No, hermano, se molestó conmigo también. No, te pregunto, le dije, porque por ejemplo, cuando yo voy a un lugar, le dije, y dicen Isaías, yo volteo a ver, le dije, porque yo así me llamo. Pero si a mí me dicen otro nombre que yo no soy, yo no respondo, porque yo no me llamo así, le dije. Entonces fíjese que ella empezó como a interesarse en lo que yo le estaba diciendo. Le dije, porque si tú no te llamas ballena, ¿por qué respondes cuando ellos te dicen ballena? Lo que pasa es que tú le has creído a ellos y tú crees que así te llamas, le dije. No, hermano, me dijo, yo no creo, yo no me llamo. Entonces, ¿por qué respondes? Le dije. Entonces le dije, hagamos algo. La próxima vez que te digan ballena, no respondas, porque tú no te llamas así. Entonces, hermano, ya no recuerdo exactamente qué pasó después, hermano, si ella logró, pero al mismo tiempo le dije, cuando te digan ballena, diles tú cómo tú te llamas. Diles tu nombre, dile, mira, cuando me hables a mí, diles tu nombre y dile, así me llamo yo, porque tú, le dije, no eres ballena, tú eres una persona y tú debes de saber quién tú eres. Y muchas veces así opera el enemigo con nosotros. Nos manda dardos encendidos, dice la palabra, ¿verdad? Nos manda pensamientos a nuestra mente cuando nosotros estamos insatisfechos por algo, por nuestra personalidad, insatisfechos por la vida que hemos llevado, insatisfechos porque quizás ya, hermano, tantas cosas. No quiero mencionar nombres porque no quiero alimentar quizás si tú estás batallando con ello, ¿verdad?
Pero de alguna manera a veces nosotros, hermano, recibimos todo lo que el enemigo nos manda. Ahí estamos, ahí estamos. Y en algún momento nos afecta porque le creímos al diablo lo que él nos estaba diciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué dice la palabra? Ahora, yo debo de saber y entender que el Señor, hermano, que el Espíritu Santo me ha dado a mí la autoridad. Cristo me compró a mí y ahora yo soy lo que Dios dice que soy. Yo ya no soy más lo que las circunstancias dicen que yo soy. Yo ni siquiera soy lo que la gente piensa de mí que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y si la palabra de Dios dice que yo soy santo, aleluya, santo soy para la gloria del Señor. Entonces yo debo de ahora de usar la espada del Espíritu, que es el rema, la palabra de Dios en mi boca, para decirle al diablo en su cara que yo ya no soy más su trapeador, que yo ya no soy más aquel barrendero, que yo ya no soy más aquel a quien él pisoteaba, que yo ya no soy más, que ya no voy a creerle más sus mentiras, porque ahora yo soy un hijo y una hija de Dios para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy no solamente defendiéndome en el sentido de que me está tirando, no, ahora yo decidí usar mi espada, que es la palabra de doble filo. Amén, hermanos. O sea, cuando yo digo establezco, estoy poniendo una determinación, estoy estableciendo quién realmente yo soy. Entonces el enemigo inmediatamente, hermano, va a retroceder, y quizás no quiere decir que nunca más te va a volver a atacar, pero cuando te vuelva a atacar, el enemigo va a saber que tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios morando en tu boca. Den un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Aleluya. Entonces, por eso que es importante que ahora, al leer todo lo que hemos estado estudiando, tú revises tu vestimenta, tú revises tu calzado, tu cinturón, tu coraza, tu yelmo. Tú revises, hermano, y no vaya a ser que quizás, hermano, tengas la espada, pero desprotegiste el yelmo, quizás. ¿Entiende? O quizás no tienes coraza, pero tienes espada. Entonces, a mucha gente no le funciona porque es una coraza, es una armadura. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Es una armadura y debes de llevar toda la armadura de Dios. ¿Cuántos entienden esto, hermano? Toda la armadura. No solamente vas a agarrar el yelmo, te lo vas a poner y te vas a ir sin espada. No, no, no. Toda. Tienes que revisar cómo está toda tu armadura, para que cuando el diablo llegue y te quiera atacar, hermano, no, el diablo nunca ataca a alguien que va bien armado, que va bien equipado. Amén. Entonces fíjese, Jesús acá le hace al enemigo, y desde ahí en adelante usted no lee en la escritura que el diablo volvió a tratar con la identidad de Jesús. O alguien acá que me diga en qué otro pasaje llega el enemigo otra vez y le dice, si eres hijo. Jamás le vuelve a decir si eres hijo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mira, escrito está también. El hombre vive de todo rema. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Usted está aquí en esta tarde? Sí. El hombre vive de todo rema. Te pregunto en esta tarde, ¿vives tú del rema de Dios? ¿De qué te alimentas tú más? ¿De qué vives tú? ¿Cómo vives tú? Espíritu, yo ya sé dónde vives. Algunos de ustedes escasamente quizás sé dónde trabajan, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? No sé mucho de ti. Pero ahora pregúntate a ti,
¿Cómo vives tú? ¿De qué te alimentas tú? ¿A quién escuchas más? Porque de acuerdo a lo que estás escuchando, hermano, esas palabras, ese bullying del enemigo hacia tu persona, si no te defiendes y si no determinas lo que tú eres, el enemigo va a seguir jugando con tu identidad. Va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tú no has sido capaz de decirle al enemigo lo que tú eres en el Señor. Porque tú no has sido capaz de decirle al diablo, mira, que el Señor te reprenda, diablo mentiroso. Y mira, en el nombre de Jesús, yo vengo a decir, hermano, quizás nunca tú te has parado en un día y le has puesto al enemigo, hermano, como dice la palabra, que el Señor Jesús ha puesto al diablo bajo la planta de nuestros pies. Pero es que a veces lo dejamos que se dé su coladita, así se dice, ¿verdad? A veces lo dejamos, hermano, lo soltamos. No, déjalo, porque el Señor lo puso bajo la planta de nuestros pies. Y haz una declaración de lo que tú eres. Y sobre todas las cosas, créele al Señor y créele a su palabra. Esas fueron las palabras de aquel profeta, ahora que recuerdo, cuando dije, créele a su palabra. De aquel profeta que estaba en un apuro en aquella guerra que peleó el rey Josafat. ¿Cuántos se acuerdan de esa batalla en el Antiguo Testamento? Que antes de profetizar le dijo el Señor, crean en el Señor y crean en sus profetas, crean en los enviados del Señor. ¿Por qué les dice eso? Porque el Señor les iba a mandar la ayuda, la salvación. Pero el pueblo tenía que creer que Dios los iba a librar. Y de hecho los libró el Señor. Y si el Señor los libró, fue porque hubo un Josafat que le creyó a la palabra que estaba saliendo de la boca de los profetas. Y la palabra que salía, porque Josafat decía, Señor, vienen delante de nosotros una multitud tan grande, le decía el Señor, como la arena del mar. Y puso, dice que a los niños adelante, puso a las jóvenes adelante, puso a las mujeres embarazadas adelante. Y le decía ahí, Señor, y nosotros no podemos pelear contra esa gran multitud, Señor, por favor defiéndenos. Entonces Dios mandó a un profeta que les dijo, miren, estos no pelean contra ustedes, estos pelean contra mí, dice el Señor. Aleluya, hermano. Una batalla tremenda. Vaya y léanla, hermano. Esa gran victoria que Dios les dio. ¿Pero por qué? Por creer a lo que Dios estaba diciendo. Y muchos de nuestros problemas con nuestra identidad es porque no le hemos creído a lo que dice la palabra de Dios. Y si el enemigo te ataca y te vuelve a atacar, y después de muchos días te vuelve a atacar, él sabe que tú tienes problemas en esa misma área, por eso te vuelve a atacar. Pero si tú le crees a la palabra, y esta noche, usando esta palabra, tomas esta palabra por rema, por espíritu del Señor, por un dicho del Señor, quizás esta palabra te vaya a servir como una palabra de Dios para ti, y tal vez de aquí salga diciendo, aleluya, lo que el pastor dijo tiene razón, yo no debo de creer más en esta derrota, me tengo que parar. Quizás esto sea un rema de Dios para tu vida. Y quizás te haga hoy, hermano, reflexionar y decir, yo tengo que salir de esta situación. Yo no tengo por qué conformarme en vivir así, de esa manera, porque el diablo sabe que a la hora que él quiere te derriba. A la hora que él quiere, hermano, te derriba, te derriba. Allá estaban los judíos restaurando los muros, hermano.
Y decían los enemigos, ¿verdad? Los árabes, Sanbalat, los Tobías, decían, si una zorra se sube en ese muro, lo va a derribar. Mire, qué tremendo, hermano. Eso se llama lavado de cerebro, hermano. Yo me imagino que algún judío ha de ver algún día quizás, será que a veces creemos más a las palabras negativas que a las palabras de Dios. ¿Entiende, hermano? No me malinterprete usted, por favor, pero yo he dicho muchas veces, hay gente que le cree más al diablo y a las supersticiones que a Dios. Vamos a creer a Dios en esta noche, hermanos. Vamos a creer a su palabra en esta noche. Vamos a creer a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Aleluya. Entonces vamos a vivir desde hoy por la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que salió una palabra de la boca de Dios para tu vida, o que tú la percibiste para ti? Porque tenemos que ahora hacer cuentas, y por eso que la palabra, hermano, tiene esa función gloriosa. ¿Cuándo fue la última vez que vino una palabra del Señor a ti? Y que el Señor te dijo, hija, mira, hija mía, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te habló, hermanos? Porque quizás pueda ser que recientemente el Señor te habló poderosamente. Puede ser que esta mañana quizás, esta semana quizás, estamos a punto de finalizar un año más para la gloria de Dios. Pero ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo fue este año? No en cuestiones de trabajo, de riquezas, no, en cuestiones espirituales. ¿Cómo nombrarías este año para ti? La gente hoy le llama a los años y les pone nombre. Yo escuchaba a un pastor que decía él de un meme, no sé cuántos saben que es un meme, es como una especie de bula que decía que estaban unos hermanos. Yo escuché al pastor que estaban esperando a un pastor con piedras en la mano. Y decía él, lo estamos esperando porque al principio del año 2018 nos profetizó prosperidad y nunca llegó, y lo estamos esperando para apedrearlo, decía, porque no llegó la prosperidad. ¿Entiende? Quizás alguien te dijo a ti, hermano, hermana, este es tu año de la prosperidad, y quizás, hermano, fue el año de tu pérdida, quizás. ¿Entiende? Entonces no se trata de poner esas cláusulas. Y yo, como el pastor que explicaba esto, también tengo ciertos problemas con gente que le llama a los años un nombre. Yo tengo problemas con eso. No porque Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacer eso y mucho más. ¿Entiende, hermano? Dios puede hacer eso y mucho más. Pero ¿qué pasa si ese año, hermano, Dios te lo dio como una prueba y alguien dijo que va a ser el año de tu prosperidad? ¿Entiende? Cuando a una multitud de miles se le da lo mismo a todos. Entonces yo más creo en la palabra que dice, hermano, que si somos fieles al Señor. Amén, amén, hermano. Imagínense cómo se le va a decir a alguien que no diezma que va a ser próspero. ¿Me entiende? A alguien que le está fallando a Dios, a alguien que no da, que no está al día. Eso se llama infidelidad. ¿Cómo va a prosperar Dios a alguien, hermano, que no es fiel a su palabra? Por decir algo. Entonces no se puede hacer eso. No se puede decirle, hermano, a la gente lo mismo. Mira, aquí le va a pasar una profecía generalizada para miles. Ahora, cuento y decir, bueno, ¿qué pasó este año en mi vida? ¿Qué hizo Dios este año conmigo?
¿Qué me pidió Dios? ¿Se acuerda que este año lo iniciamos haciendo una pregunta? El año que estamos por terminar, y Dios nos hizo una pregunta basada en el libro de Deuteronomio. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Cuántos se acuerdan de esas enseñanzas? De lo que pide Dios de ti. Y por eso es que yo creo que Dios en el año 2019 seguirá trabajando con nosotros, el Señor. Amén. Puede ser que llegue el 2020 y tú sigas en el mismo punto, ¿verdad? Y llegue el año, hermanos, si hay hombres que pasaron el Señor 20, 40 años tratándolos, hermano. No podemos encerrar a Dios en una cláusula. No podemos encerrar a Dios y decir esto es, no. Dios puede hacer muchas cosas más con nosotros. Más de lo que tú te imaginas puede hacer el Señor. Lo importante es, hermano, vivir, hermano, día a día del rema de Dios. Vivir de lo que sale de la boca de Dios para tu vida. Aleluya. Y debes de entender, aleluya, que en lo personal Dios tendrá para ti una palabra todos los días, que va a ser diferente al que está a la par tuya, que va a ser diferente quizás aún de tu hermana. Si vives con tu hermana, si vives en el mismo techo, aún con tu esposa, hermano, y con tu esposa, hermano, aunque vivan en el mismo techo, Dios tiene diferentes tratos para ambos. Amén. Romanos capítulo 10, gloria a Dios, el tiempo está avanzando rápidamente, hermano. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír. Ahora estamos hablando de los ejemplos de la palabra rema, de lo relacionado a los dichos que salen o a la palabra que sale de la boca de Dios como una palabra personal. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, este Romanos 10, 17 está asociado, y lo que dice allí es: así que la fe viene por el oír, y el oír por el rema de Dios. No dice el oír por el logos. Recuérdese, hermano, que no es que estemos diciendo, y por eso que leí segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro capítulo 2 versos 19 y 20, lo leímos para poner como base de que al hablar del rema no estamos quitando el logos de la palabra, ¿entiende? Sino que estamos hablando de lo que sale del momento de la boca de Dios. Ahora, vamos a explicar esto, que quizás usted nunca había escuchado esto, o quizás sí, quizás no. Pero este verso lo hemos asociado al oír, ¿verdad?, la palabra. Lo hemos asociado quizás a la memorización de texto, que eso no es malo, es buenísimo, ¿verdad? Lo hemos asociado al oír los mensajes, a leer la palabra. Y eso no lo estoy diciendo que no está mal, está excelente, está bueno, pero no está refiriéndose a eso. Romanos 10, 17. Entonces Romanos 17 dice que la fe viene del oír el rema de Dios. La fe viene del oír. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, en lo secular, que aunque usted no sabe, pero hay gente en lo secular que conoce la Biblia mejor que usted. ¿Entiende? Que quizás hay gente, hermano, que quizás le va a corregir a usted cuando usted diga un verso de la Biblia. Ya no digamos los de afuera. Hay ciertas sectas, hermano. Hay ciertas religiones, vamos a decir así, que tienen, hermano, como énfasis, hermano, en la memorización. Es más, hubo un hombre que en algún momento conocí yo, que se sabía de memoria la Biblia. Hermano, el libro de Apocalipsis se lo sabía en inglés
y en español, óigame, de memoria. Usted empezaba a leer un verso y él le corregía sin estar leyendo, así por estarlo oyendo a usted. Entonces decimos, entonces si aplicamos este verso sin ponerle el verdadero, la verdadera fuente o la fuerza del griego en rema, entonces ese hombre está como que para que tenga más fe que todos nosotros acá, ¿verdad que sí? Si fuera por la memorización. Pero entonces, ¿qué dice Romanos 10:17? Entonces, cuando dice la fe viene por el oír, y el oír, el rema, es la palabra, el dicho de Dios en la manera personal para tu vida. Por eso que estamos, hermano, poniendo estos aspectos bien importantes para ti. Porque si tú no tienes fe, escucha esto. Si tú quizás, bueno, no que no tengas fe, déjeme corregir lo que acabo de decir. Quizás si no has crecido, más bien, porque fe acá tenemos todos. Ajá. Fe, todos tenemos fe acá, en niveles diferentes, ¿verdad? Amén, estamos claros ahí. Ahora, si no te has desarrollado en fe, es porque no vives del rema de Dios. Quizás vives del estoma, quizás de la palabra que sale de los hombres, pero no del rema. El rema es cuando Dios te sacude, cuando Dios te habla en lo personal. Dice la Biblia que la fe viene del oír, y el oír el rema de Dios. Por eso que ahora te tengo que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que recibiste el rema de Dios? Y aquí sí estamos más, hermano, más pensativos. Aún hasta yo estoy pensativo esta noche. Porque esto nos va a cambiar. Esto en una forma de proyectiva, en una forma de trazo, en una forma de crecimiento, esta palabra, al entenderla, tiene el propósito, hermano, de hacer cosas extraordinarias en un sentido espiritual de fe en la vida de cada uno de ustedes. Acuérdense que hay secretos en la Biblia. La Biblia nos habla de secretos. Dice el libro de Deuteronomio que lo revelado es para los hombres, para todos, pero los secretos le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, en la Biblia miramos que Dios tiene secretos con ciertos hombres. Dios, hermano, se reveló, le habló, por ejemplo, a los profetas. Dios les habló de una manera personal, ¿verdad? A Samuel Dios le habló en una noche, en una mañana, madrugada, ¿verdad? Perdón, en la noche dice que le habló a Samuel. ¿Entiende? Entonces Dios, hermano, a través de los tiempos ha hablado y sigue hablando. Ahora preocúpate porque Dios te hable. Preocúpate porque Dios te hable. Y por eso es que ahora todos tenemos la responsabilidad de decirle: Señor, háblame por favor. Quizás seas una jovencita, quizás seas una adulta ya, quizás seas ya arriba de los 50, quizás no anciana, pero ya no joven, te llegó la adultez. ¿Cómo está el rema de Dios en tu vida? La palabra que sale de la boca de Dios, ¿cómo está? Le estás preguntando a Dios: ¿cómo? Háblame, dirígeme. ¿Lo estás haciendo, hermanos? Porque si no lo estás haciendo, entonces dejaste de crecer en fe. Y cuando se deja de crecer en fe, hay, hermano, peligros. Ahora, mire,
Efesios 6:17, ya lo leímos. Dice que la espada del Espíritu, pero yo quiero hacer énfasis porque cuando dice tomando la espada del Espíritu, dice que es la palabra. El griego dice que es el rema de Dios. Efesios 6:17 dice que es el rema. Ahora vamos al último pasaje y terminamos, hermano. Efesios 6:14. Dice, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, escuche eso, está hablando de una iluminación, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron, oiga esto hermano, que también probaron el rema de Dios. Ay, hermano, aquí estamos ya fuertes. Que probaron la buena palabra, dice, y los poderes del mundo venidero. Está hablando de unos que entraron tan adentro, hermano. Hermano, mire, yo he visto el perfil de hombres que han entrado hasta ahí. Lo voy a leer una vez. Fueron primero iluminados, segundo gustaron del don celestial, tercero bebieron, participaron del Espíritu Santo, o sea, fueron llenos del Espíritu Santo. Cuarto, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Probaron la buena palabra, y el griego dice, probaron lo que es recibir los remas de Dios. Pero ¿qué pasó? Hoy también dice, y los poderes del mundo venidero. Y después recayeron. Y ahora sean otra vez iluminados para arrepentimiento, pues crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y los exponen al vituperio. Oiga, hermano, ¿qué nos da a entender eso? Que hay que vivir en un estado, hermano, con la armadura de Dios siempre. ¿Entiende? Que quizás ya estés en un fluir, quizás ya estés bebiendo, comiendo de los manjares, hermano, disfrutando del Espíritu Santo, hermano, siendo ya iluminados, bebiendo del Espíritu, bebiendo del don celestial, hermano, los beneficios del siglo venidero ya los estás experimentando. Y también estás experimentando, hermano, el rema, vivir de la palabra que sale hoy de la boca de Dios. O sea, aunque estés viviendo así, tienes que cuidarte. Entonces esta noche, hermano, voy a dejar hasta acá. Tenemos que ahora cuidarnos. Y aquí vamos a decir algo importante para nosotros. Los que estamos, o los que están iniciando, los que están empezando, hermano, los que están empezando, procúrate buscar a Dios. Procura vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuídate. Y hoy le vamos a pedir al Señor la ayuda para vivir. Porque yo creo que todavía no vivimos. Para tener o vivir del rema, tenemos que haber vivido del logos. Porque muchos quieren rema sin haber tenido logos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche. Ayúdanos en esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre. Hermano, ¿quiénes